Las 5 heridas que te impiden ser tú mismo. Curación de las heridas. Parte 2. Lo que somos y lo que hacemos debe ser la fuente de nuestro bienestar, y no los halagos, la gratitud y el reconocimiento o el apoyo que proviene de los demás. Sin embargo, no olvides hasta qué punto tu ego te puede jugar una mala pasada para que no tomes conciencia de tus heridas. Nuestro ego está convencido de que si nos percatamos de ellas y las eliminamos, quedaremos desprotegidos y eso nos hará sufrir. Las siguientes son las formas en que cada tipo de carácter deja que su ego le haga jugarretas. El huidizo se convence de que se ocupa bien de sí mismo y de los otros para no sentir los diferentes tipos de rechazo que experimenta. El dependiente gusta de hacerse el independiente y decir a quien quiera escucharlo hasta qué punto se siente bien solo y no necesita de nadie. El masoquista se convence de que todo lo que hace por los demás le da a cambio un enorme placer y que cuando lo hace atiende a sus necesidades. Es muy bueno para decir, así como pensar, que todo marcha bien y encontrar justificaciones para las situaciones o las personas que lo humillan. El controlador está convencido de que nunca miente, de que siempre cumple su palabra y de que no teme a nadie. El rígido gusta decir a todos cuán justo es y que no tiene problemas en la vida. Además, prefiere creer que tiene muchos amigos que lo quieren como es. Debemos sanar las heridas interiores al igual que hacemos con las heridas físicas. ¿Alguna vez te has sentido tan impaciente por hacer desaparecer un grano en tu rostro que lo exprimiste sin cesar? ¿Qué sucedió? Es probable que el grano haya persistido mucho tiempo, ¿no es así? Esto es lo que sucede cuando no confiamos en el poder de curación de nuestro cuerpo. Para que cualquier problema desaparezca, es necesario primero aceptarlo y brindarle amor incondicional en lugar de desear que desaparezca. Tus heridas profundas también tienen necesidad de que las reconozcas, las ames y las aceptes. Recuerda que amar incondicionalmente es aceptar incluso si no estás de acuerdo ni comprendes el motivo de ciertas situaciones. Amar una herida o amar los granos en tu rostro significa aceptar que los creaste por una razón específica y sobre todo con la finalidad de ayudarte. En lugar de querer hacer desaparecer tus granos, debes utilizarlos para adquirir conciencia de un aspecto de ti que no deseas ver. De hecho, estos granos intentan atraer tu atención para que te percates, entre otras cosas, de que en este momento tal vez temas dar la cara a una situación cualquiera y que este temor te impide ser tú mismo. Al adoptar esta nueva actitud, ya no verás el grano de la misma forma, ¿no es así? Incluso se lo agradeces. Si decides vivir esta experiencia y adoptar este tipo de actitud mental, sin duda los granos desaparecerán mucho más rápidamente, ya que habrán sido reconocidos y amados por su utilidad. Aceptar que el hecho de que todo lo que temes o reprochas a los demás, lo haces tú mismo a los otros y principalmente a ti mismo. Los siguientes son algunos ejemplos que demuestran hasta qué punto en ocasiones podemos dañarnos a nosotros mismos. Quien sufre rechazo alimenta su herida cada vez que se considera una nulidad, bueno para nada, incapaz de marcar alguna diferencia en la vida de los demás, y lo hace también cada vez que huye de una situación. Quien sufre de abandono alimenta su herida cada vez que abandona un proyecto en el que tenía mucho interés, que se deja caer, que no se ocupa lo suficiente de sí mismo y que no se presta la atención que necesita. Infunde temor en los otros al apegarse excesivamente a ellos, y de esta forma se las ingenia para perderlos y estar de nuevo solo. Hace sufrir mucho a su cuerpo y se crea enfermedades para atraer la atención. Quien sufre de humillación alimenta su herida cada vez que se rebaja, que se compara con otros, minimizándose, y se acusa de estar gordo, de no ser bueno, de carecer de voluntad, de aprovecharse de algo, etc. Se humilla vistiendo ropas que no le favorecen y que ensucia. Hace sufrir su cuerpo dándole demasiados alimentos que digerir y asimilar. Sufre el asumir las responsabilidades de los demás, lo cual le priva de libertad y de tiempo para sí mismo. Quien sufre de traición alimenta su herida mintiéndose, convenciéndose de creer lo que es falso, y no cumpliendo los compromisos que tiene consigo mismo. Se castiga al hacer todo por sí mismo porque no confía en los demás y no delega nada. Si delega, se ocupa tanto en asegurarse de que los demás hagan lo que espera de ellos que se priva de pasarla bien consigo mismo.
Quien sufre de injusticia alimenta su herida, siendo muy exigente consigo mismo. No respeta sus límites y vive muchas tensiones. Es injusto consigo mismo, pues se critica y no logra ver las cualidades y lo que le hace bien. Sufre cuando solo ve lo que no ha hecho, o los errores que ha cometido. Se provoca sufrimiento por su propia dificultad para brindarse placer. Mencioné antes la importancia de aceptar incondicionalmente nuestras heridas. También es fundamental aceptar las máscaras que has permitido que tu ego cree para ocultar tus heridas y evitarte sufrimiento. Amar y aceptar una herida significa reconocerla, saber que has vuelto a la tierra para solucionarla y aceptar que tu ego ha deseado protegerte al crear una máscara. Por consiguiente, agradécete por haber tenido el valor de crear y conservar una máscara que ha contribuido a ayudarte a sobrevivir. Sin embargo, esa máscara hoy te perjudica más que ayudarte. Ha llegado el momento de que te decidas que puedes vivir aún si te sientes herido. Ya no eres ese niño pequeño que no podía curar su herida. Ahora eres un adulto con experiencia y madurez, con una perspectiva diferente de la vida y con la intención en lo sucesivo de amarse más. En el primer capítulo mencioné que cuando creamos una herida, pasamos por 4 etapas. En la primera somos nosotros mismos. En la segunda sentimos dolor y descubrimos que ya no podemos ser nosotros mismos, porque no conviene a los adultos que nos rodean. Por desgracia, los adultos no se dan cuenta de que el niño intenta descubrir quién es, y en lugar de dejarlo ser él mismo, se dedican a decirle quién debe ser. La tercera etapa es la rebelión ante el dolor que se vive. Es el momento en que el niño comienza a entrar en crisis y a oponerse a sus padres. La última etapa, la de resignación, comienza cuando decidimos crearnos una máscara con la intención de no decepcionar a los otros y sobre todo para no revivir el sufrimiento de no ser aceptados cuando somos nosotros mismos. La curación se habrá completado cuando puedas invertir las 4 etapas y comiences por la última, para regresar a la primera en la que volverás a ser tú mismo. En este proceso, la primera etapa consiste en adquirir conciencia de la máscara que llevas. Lo lograrás gracias a los 5 capítulos previos en que se describe cada una de las heridas. La segunda etapa la experimentarás cuando sientas rebelión durante la lectura de los capítulos o cuando te resistas a aceptar tu responsabilidad y prefieres acusar a los demás de tu sufrimiento. Debes decirte que es normal que todo ser humano se resista cuando descubre aspectos de sí mismo que no le agradan. Esta etapa es diferente en cada persona. Algunos sienten más rebelión y resistencia que otros. La necesidad de la rebelión depende de tu grado de aceptación, de tu grado de apertura y de la profundidad de tu herida en el momento en que te percates lo que sucede en ti. En la tercera etapa te otorgas el derecho a haber sufrido y a reprochar por ello a cada uno de tus padres. Al percibir el sufrimiento que el niño vivió en ti, serás además compasivo con ese progenitor. Y esta etapa a la vez será más profunda. En este tiempo también te será posible aceptar a tus padres y a tenerles compasión por lo que han sufrido. Por último, en la 4ª etapa, volverás a ser tú mismo y dejarás de creer que necesitas llevar tus máscaras para protegerte. Acepta que la vida está llena de experiencias que sirven para enseñarte lo que es benéfico e inteligente para ti. Esto es lo que se llama amor a uno mismo. En virtud de que el amor tiene un enorme poder de curación y de infundir energía, prepárate para ver más transformaciones en tu vida tanto en el plano de las relaciones como en tu aspecto físico. En otras palabras, podrás notar curaciones o cambios en tu cuerpo físico. Recuerda que amarte significa otorgarte el derecho a ser tal como eres ahora. Amarte significa aceptarte aún si haces a los demás lo mismo que les reprochas. El amor no tiene nada que ver con lo que haces o con lo que posees. El amor verdadero es la experiencia de ser tú mismo. Amarte, por tanto, es concederte el derecho a herir a los demás y algunas veces rechazarlos, abandonarlos, humillarlos, traicionarlos o ser injusto con ellos, muy a tu pesar. Esta es la primera y la más importante de las etapas en el proceso de curación de tus heridas. Para alcanzar esta etapa más rápidamente, te sugiero que al final de cada día hagas un balance de lo que sucedió. Pregúntate cuál máscara pudo más para hacerte reaccionar durante cierta situación o para dictar tu conducta ante los otros o ante ti mismo. A continuación,
Tómate el tiempo necesario para anotar tus observaciones, sin olvidar sobre todo cómo te sentiste. Para concluir, perdónate al concederte el derecho de haber utilizado esta máscara, sabiendo que hasta ahora creías sinceramente que era el único medio para protegerte. Recuerda que sentirte culpable y acusarte es el mejor medio para continuar reaccionando de la misma forma cuando se suscite nuevamente una situación similar. Ninguna transformación es posible sin la aceptación. ¿Cómo puedes saber si vives completamente esta aceptación? Cuando sepas que tu comportamiento que ha afectado a alguien más o a ti mismo forma parte del ser humano, y cuando aceptes asumir las consecuencias cualesquiera que sean. Esta noción de responsabilidad es primordial para aceptarte verdaderamente. El hecho de ser humano significa que no puedes agradar a todos y que tienes el derecho a tener ciertas reacciones, también humanas, que pueden desagradar a otros, todo esto sin juzgarte ni criticarte. En efecto, descubrirás para tu gran sorpresa que mientras más derecho te des a traicionar, rechazar, abandonar, humillar o ser injusto, menos lo harás. ¿No es sorprendente? Si has seguido mis enseñanzas durante algún tiempo, no te extrañará. De lo contrario, no te pido que me creas o comprendas, ya que esta idea no puede comprenderse intelectualmente, sino que debe vivirse. En todos mis libros, talleres y conferencias repito esta gran ley espiritual de amor, la cual debe comprenderse repetidas veces antes de que pueda ser integrada a nuestra persona. Al darte el derecho de hacer a los demás lo que temes vivir, al grado de haberte creado una o varias máscaras para protegerte, te será mucho más fácil dar derecho a los demás a actuar de igual manera, y en ocasiones a tener comportamientos que despiertan a tus heridas. Consideremos el ejemplo del padre que decide desheredar a una de sus hijas porque se rebeló completamente contra él. La chica ya no desea seguir estudiando y llegar a ser alguien de bien como se esperaba debido a su gran talento. Ella quizá perciba la decisión de su padre como una traición, un abandono, un rechazo, una humillación o una injusticia. Todo depende de lo que haya venido a solucionar en la tierra. Conocí a una joven que tuvo esta experiencia y le asintió como traición, porque nunca pensó que su padre llegaría tan lejos. Más bien esperaba que aceptara su decisión y a la larga admitiera que ella tenía el derecho de hacer con su vida lo que quisiera. El único medio para curar su herida y dejar de atraer situaciones en que se sentía traicionada por los hombres de su vida fue, en primer lugar, percatarse de que su padre también se había sentido traicionado por ella. El hecho de que su hija no respondiera a las expectativas que él tenía de ella fue para él una forma de traición. Quizá pensó que después de todo, ella debía haber estado agradecida, pues lo que había hecho por ella le ayudaría a ser una mujer joven más responsable que la honrara. También esperaba que un día ella regresara y le dijera que lo había traicionado y le pidiera perdón. Lo que sucedió entre el padre y su hija nos indica que este hombre vivió el mismo tipo de traición por su propia madre y que ésta a su vez la sufrió también con él. Al averiguar qué vivieron nuestros padres cuando eran jóvenes, advertiremos que la historia se repite de una a otra generación y que esto sucede en la medida en que no haya habido un verdadero perdón. Esto nos ayuda a ser más compasivos y comprensivos con ellos. Cuando hayas descubierto tus heridas, te sugiero que preguntes a tus padres si tuvieron este tipo de heridas. Recuerda que no necesariamente habrán vivido experiencias idénticas a las tuyas, sino que más bien se habrían sentido las mismas heridas y acusado a sus padres de lo mismo que tú. Este paso se vuelve más fácil cuando dejamos de acusarnos de los comportamientos dictados por nuestras heridas y aceptamos que forman parte del ser humano. Entonces nos sentiremos más cómodos para hablar de ello con nuestros padres, sin temor a ser acusados y ellos a la vez, al no sentirse juzgados, se descubrirán más. Cuando hables con ellos, los ayudarás a realizar también su proceso de perdón con sus propios padres, lo cual les permitirá darse el derecho a ser humanos, a tener las heridas que los hacen actuar y a mostrar comportamientos que quizás sean los contrarios a lo que les gustaría tener. Cuando hables con el progenitor con el cual has vivido una herida, te sugiero que le preguntes si ha vivido la misma herida contigo. Si, por ejemplo, eres mujer y dices a tu madre que te has sentido rechazada por ella desde la adolescencia, pregúntale si ella alguna vez también se sintió rechazada por ti. De este modo le permitirás librarse de emociones contenidas desde hace tiempo y que con frecuencia son inconscientes.
y gracias a ti tu madre se percatará conscientemente de ellas. Este ejemplo también es pertinente en el caso de los hombres con sus padres. Para obtener más detalles acerca del perdón verdadero, te sugiero que leas mis otros libros de los cuales hablo de ello. Escucha tu cuerpo dice ámate, las emociones, los sentimientos y el perdón. Recuerda que si has idealizado al progenitor con el que viviste una herida, sobre todo si lo consideras como un santo, es completamente normal que te parezca difícil darte el derecho de guardarle resentimiento. Comprende bien que si te parecía un santo, es probable que tuviera la herida de injusticia y que haya logrado controlarse suficiente para no mostrarte lo que sentía. Las personas del tipo masoquista también pueden parecer fácilmente santas a causa de su gran abnegación. Las siguientes son algunas maneras que te indicarán si tus heridas están en el camino correcto hacia la curación. Tu herida de rechazo está en vías de sanar cuando cada vez ocupas más tu lugar y te atreves a afirmarte. Además, si alguien más parece olvidarse de que existes, no te sientes incómodo internamente. Cada vez es menor el número de situaciones en las que temes sentir pánico. Tu herida de abandono está en vías de sanar cuando te sientes bien contigo mismo si estás solo. Buscas cada vez llamar menos la atención, la vida te resulta menos dramática, cada vez tienes más deseos de emprender proyectos e incluso si los demás no te apoyan, puedes continuarlos. Tu herida de humillación está en vías de sanar cuando tomas el tiempo para conocer tus necesidades antes que las de otros. Cargas menos sobre tu espalda y te sientes más libre. Dejas de crearte tus propios límites. Eres, asimismo, capaz de hacer preguntas o de exigir sin creer que molestas o que incluso jorobas. Tu herida de traición está en vías de sanar cuando no vives con tanta intensidad las emociones del momento, o cuando alguien o algo altera tus planes y cedes con facilidad. Cabe señalar que ceder significa dejar de estar sujeto a los resultados y a que todo suceda según lo que planeaste. Ya no intentes más ser el centro de atención cuando te sientes orgulloso. Porque lograste una hazaña, puedes sentirte bien aun cuando los demás no te reconozcan. La herida de injusticia está en vías de curación cuando te permite ser menos perfeccionista y cometer errores sin montar en cólera o criticarte. Te permites mostrar tu sensibilidad y llorar frente a otros, sin perder el control y sin temer que los demás te juzguen. Otra ventaja maravillosa cuando curamos nuestras heridas es que nos convertimos en autónomos y dejamos de ser dependientes afectivos. La autonomía afectiva es la capacidad de ser lo que deseamos y entonces emprender las medidas necesarias para realizarlos. Y cuando necesitamos ayuda sabemos pedirla sin esperar a que sea una persona determinada la que nos la brinde. Cuando alguien desaparece de su vida, la persona autónoma no dice, ¿qué va a hacer de mí sola? Siente pena, pero sabe en lo más profundo de su ser que puede sobrevivir sola. Espero que el descubrimiento de tus heridas te haga ser más compasivo contigo mismo y que te ayude a alcanzar una paz interior muy grande al vivir con menos ira, vergüenza y rencores. Estoy consciente de que no es necesariamente fácil enfrentar a quienes los lastiman. El ser humano ha inventado tantas maneras de reprimir sus recuerdos dolorosos que tiende en gran medida a recurrir a uno de estos medios. Sin embargo, mientras más reprimamos nuestros recuerdos dolorosos, más penetrarán en nuestro inconsciente. Y sucederá que un día, cuando ya no puedan penetrar más, lleguemos a nuestro límite de control y estos recuerdos volverán a la superficie. Nuestro dolor será entonces más difícil de curar. Al enfrentar estas heridas y sanarlas, toda la energía que sirvió para reprimir y ocultar nuestro dolor finalmente se habrá liberado y podrá utilizarse para objetivos mucho más productivos, es decir, para crear nuestra vida tal como la deseamos y para ser por completo nosotros mismos. No olvides que todos estamos en este planeta para recordar quiénes somos. Todos somos Dios y necesitamos vivir experiencias en el plan terrestre. Por desgracia lo olvidamos en el camino a lo largo de nuestras numerosas encarnaciones desde el principio de los tiempos. Para recordar quiénes somos, debemos adquirir conciencia de lo que no somos. No somos nuestras heridas, por ejemplo. Cada vez que sufrimos creemos ser lo que no somos. Cuando sufres culpabilidad porque has rechazado a alguien o has sido injusto, por ejemplo, crees ser rechazo o injusticia. No eres la experiencia, eres el Dios que vive una experiencia en un planeta material. Otro ejemplo, cuando tu cuerpo se enferma, no eres la enfermedad,
sino una persona que vive la experiencia de un bloqueo de energía en una parte de su cuerpo, experiencia a la cual llamamos enfermedad. La vida es maravillosa y perfecta. La vida es una sucesión continua de procesos que nos conducen a nuestra sola razón de ser, que es recordar que todos somos Dios. Para concluir este libro mencionaré los aspectos positivos, las fuerzas que tenemos y que se relacionan con los diferentes tipos de caracteres. Estas fuerzas siempre existen ocultas en cada uno de nosotros. Sin embargo, como mencioné antes, suelen ser ignoradas o mal utilizadas debido al lugar de importancia que atribuimos a nuestras máscaras, con la finalidad de evitar o sentir nuestras heridas. Cada vez que las heridas sanan, es decir, que somos nosotros mismos, sin temores, tiende a emerger lo siguiente de ellas. Detrás del huidizo, herida de rechazo, se oculta una persona capaz de asumir muchas responsabilidades, dotada de aptitud adecuada para trabajar. Además, es espabilada con una enorme capacidad para crear, inventar e imaginar, particularmente apta para trabajar sola, eficaz y capaz de pensar en innumerables detalles, apta para actuar en la medida que se requiera en caso de urgencia, sin necesidad de otros a toda costa. Puede apartarse de los demás sin problemas y sentirse bien sola. Detrás del dependiente, herida de abandono, se oculta una persona hábil, que sabe cómo satisfacer lo que requiere. Entre otras cosas, sabe lo que desea, es tenaz y perseverante en sus exigencias, no vacila cuando tiene la determinación de obtener algo, tiene el don de comediante, sabe atraer la atención de los demás, tiene un gozo natural, es jovial y sociable y refleja su alegría de vivir. Es capaz de ayudar a otros porque se interesa en ellos y sabe cómo se sienten. Tiene aptitud para utilizar sus dones psíquicos en el momento oportuno, cuando ha dominado sus temores. A menudo posee talentos artísticos. Pese a que es sociable, tiene necesidad de momentos de soledad para volver a encontrar su camino. Detrás del masoquista, herida de humillación, se oculta una persona audaz, aventurera, con una enorme capacidad para desenvolverse en diversos ámbitos. Entre otros, conoce sus necesidades y las respeta. Es sensible ante las necesidades de los demás y es capaz también de respetar la libertad de cada persona. Es buen mediador y conciliador, susceptible de ser objetivo. Es jovial, ama el placer y hace sentir a los demás cómodos. Es de naturaleza generosa, servicial y altruista. Posee talento de organizador y sabe reconocer sus talentos. Es sensual, sabe sentir el placer en el amor, tiene gran dignidad y manifiesta su orgullo. Detrás del controlador, herida de traición, se oculta generalmente una persona que tiene cualidades de dirigente. Por su fuerza es hábil para brindar seguridad y protección. Tiene muchos talentos, es sociable y con buen sentido del humor. Posee la habilidad de hablar en público. Es apta para percibir y dar valor al talento de cada persona, ayudándolos a adquirir más confianza en sí mismos. Es capaz de delegar, lo cual ayuda a otros a valorarse. Sabe rápidamente cómo se sienten los demás y reduce el dramatismo al hacerlos reír. Es capaz de pasar rápidamente de una situación a otra y de manejar varias cosas al mismo tiempo. Toma decisiones sin vacilar, encuentra lo que le es necesario y se rodea de las personas que requiere para proceder a la acción. Es capaz de lograr grandes hazañas en diversos campos. Confía en el universo y en su fuerza interior. Es capaz de ceder completamente. Detrás del rígido, herida de injusticia, se oculta una persona creativa con mucha energía, dotada de enorme capacidad de trabajo, que es ordenada y excelente para producir un trabajo que exige precisión. Cuidadosa, muy dotada para preocuparse y vigilar detalles, con capacidad de simplificar y explicar claramente para enseñar. Muy sensible, sabe lo que sienten los demás sin perder de vista sus propios sentimientos. Sabe lo que debe saber en el momento oportuno. Encuentra a la persona precisa para realizar una tarea específica y la palabra exacta y justa que decir. Entusiasta, llena de vida y dinámica. No necesita a otros para sentirse bien. Al igual que el huidizo, en caso de urgencia sabe qué hacer y lo hace ella misma. Consigue enfrentar situaciones difíciles. Como habrás podido comprobar, algunas fuerzas existen en más de una herida.
lo cual surte el efecto de centuplicar a las primeras, transformándolas en triunfos extraordinarios para manifestar lo que deseas. Al reconocer la persona única que eres, no puedes dejar de ser una fuente de inspiración que infunde energía. Repito que la creación de nuestras máscaras expresa la más grande traición de todas, la de olvidar que somos Dios. De ahí que la letra inicial de las 5 heridas pueda leerse con la palabra traí, que significa traicionado en castellano. Traición, rechazo, abandono, humillación, injusticia. Concluyo este libro ofreciéndote unos versos del poeta sueco Lamar Söderberg. Todos deseamos ser amados, en su defecto ser admirados, en su defecto ser temidos, en su defecto ser odiados y despreciados. Deseamos despertar una emoción en quien quiera que sea el otro. El alma se estremece ante la vida y busca el contacto, sin importar a qué costo. Muy bien, muchas gracias a todos por escuchar este audiolibro de la autora Liz Bourbeau que se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Mi nombre es Eduardo Lizalde. Recuerda suscribirte a mi canal donde tengo más audiolibros que pueden ser interesantes para ti. Agradezco tu like, tu comentario y recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos leemos en los comentarios. Yo soy Eduardo Lizalde. Hasta la próxima.